abordar el primer tema. Nos acompaña Ricardo Cantú Calderón, investigador de ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y es que, pues bueno, las finanzas públicas, a partir pues de lo que ocurre con la economía, pues enfrentan retos interesantes. Mantener un balance fiscal, pues digamos que positivo, pues cada vez es más complicado en la medida en que pues la economía presenta claroscuros, sobre todo en la demanda, en el consumo. Ricardo, muy buenas tardes. Creo que tenemos problemas con Ricardo Bueno, Cantú, bueno, se bueno, cortó. Sí, ya te escuchamos, Ricardo. sí, bueno, buenas Sí, tardes. sí, Ricardo, Ah, buenas tardes. ya, Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ricardo, pues coméntanos, y está recién iniciando 2023, ¿cuáles son los retos pues fundamentales para las finanzas públicas de México pues a partir pues de un escenario económico que sigue presentando claroscuros? Sí, déjame platicarte. Hace poquito hicimos una investigación aquí en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre cuán sostenible es el sistema fiscal actualmente y qué tan equitativo es entre las diferentes generaciones. Y Sí, de los retos más importantes que vemos aquí en el sistema fiscal, pues bueno, lo resumimos en tres. Uno es que desde 2005 al 2022 la productividad por trabajador ha disminuido en 0.1%. O sea, es muy poquito, pero no hemos crecido casi nada, o de hecho hemos decrecido desde 2005. Si dividimos el Producto Interno Bruto entre los trabajadores que han habido en cada año, lo cual ya incorpora un poquito el efecto demográfico sobre si hay más personas, pues hay más Producto Interno Bruto, pero no solamente si hay, aumenta la productividad, y eso es lo que estamos analizando aquí. ¿Cuánto cada trabajador ha producido o ha incrementado su producción año con año? Y vemos que estamos a niveles previos de 2005, después de la caída tan fuerte que tuvimos en el 2020 por el COVID. Además, incorporamos el efecto de las altas tasas de interés que estamos viendo sí, actualmente y cómo esto repercute en el costo financiero de la deuda, que tú bien sabrás, Rogelio, que ahorita el costo financiero de la deuda supera todo el gasto en educación. O sea, es más grande que todo lo que gastamos en educación en todos los niveles, en todo el país, o todo lo que gastamos en salud, en todas las instituciones, en todo el país, lo cual ya pone un poco de alerta sobre cómo estamos destinando los recursos y el costo de oportunidad de esos recursos que pudieran, digamos, por ejemplo, duplicar el sistema educativo o duplicar el sistema de salud, si pudiéramos nosotros destinar esos recursos a no pagar la deuda, sino a estas obligaciones sociales que tenemos. Y por tercero, por último, es sí. que bueno, tal vez no se ha hablado mucho últimamente al respecto, pero seguimos teniendo unas finanzas petrolizadas. ¿Y qué va a pasar cuando la era del petróleo se acabe? ¿Qué va a pasar si el precio del barril baja? ¿Qué va a pasar con la transición energética que como país nos hemos comprometido en el Acuerdo de París y en compromisos que hemos hecho para mejorar el medio ambiente y el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con compromisos? Claro, Entonces, de alguna dime. manera, Ricardo, se ha pateado el balón en las diferentes administraciones para acometer una reforma fiscal que pues permita hacer frente a estos cambios que tú nos mencionas. Correcto, y esto viene desde el 2009. Ese tipo de desbalances fiscales no es de esta administración, tampoco es de la anterior, sino ya vienen desde todas las dos administraciones atrás, en donde estamos gastando por encima de lo que estamos recaudando. ¿Y qué significa eso? Pues a final de cuentas, podemos medir en la sostenibilidad fiscal de tres maneras diferentes. Número uno, podemos medirla como la deuda, el saldo que tenemos de deudas a pesos y centavos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, y eso es lo que más comúnmente nos hemos nosotros acostumbrado en los Claro. medios sobre cuánto representa la deuda como porcentaje del PIB. Pero tiene sus problemas en el sentido de que es un indicador que varía mucho, porque el PIB puede variar por la inflación, el PIB puede variar por el crecimiento económico, la productividad y la demografía, y el saldo puede cambiar por la tasa de interés y por el tipo de cambio, entre tantos factores que pueden subir y bajar de maneras un poquito erráticas. Entonces, si nosotros vemos otro indicador de la deuda, el saldo por persona, por habitante, o sea, el denominador, que serían las personas vivas en cierto año, pues es más estable. Tenemos una estructura demográfica mucho más lenta de cambiar y por lo tanto podemos ver cuánto sería la obligación de cada persona para pagar eventualmente la deuda. Y tenemos un tercer indicador que es la brecha fiscal. Si mantenemos las políticas actuales de 2023 hasta el 2030 y después decimos, ok, aquí hace un corte de caja y vamos a ver después de aquí cuánto tendríamos que ajustar los ingresos, cuánto más tenemos que recaudar
o Sí. cuánto más o menos tenemos que gastar para no heredar obligaciones a las futuras generaciones que, por cierto, no estamos destinándole tanto para educación. O sea, su productividad laboral no está creciendo. Entonces, ¿cuánto tendríamos que ajustar nuestro presupuesto para no heredar obligaciones a las futuras generaciones? Y lo que vemos es que, bueno, tenemos un sistema fiscal desbalanceado, lo estamos gastando por encima de nuestros ingresos consistentemente desde 2009, tenemos una presión de costos altos, de altas tasas de interés, tenemos una tradición demográfica, o sea, otra vez el concepto de cada vez hay menos personas en edades laborales y más personas pensionadas. ¿Y qué va a representar como las demandas sociales de pensiones, de salud de estas personas adultas mayores, y cuánto vamos a tener que pedirles a las personas que estarían trabajando en ese entonces para poder subsanar todos estos compromisos que que estamos acumulando y que no estamos tomando una obligación, la responsabilidad de recaudar lo que gastamos. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan equitativo es entre las diferentes generaciones el sistema fiscal decirle a las otras generaciones, pues vamos a tener que recaudar más impuestos por ustedes porque ya se acabó el petróleo y tenemos deuda, y además sé que son menos personas en edades laborales? Entonces ya estamos haciendo un llamado no es una predicción, no es un pronóstico, sino es una proyección de qué tendencia tiene la deuda ante todas las consideraciones que te estoy platicando actualmente. Por supuesto, Ricardo. En el corto plazo, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que en materia de deuda tendría que hacerse al gobierno federal? Hemos visto de que han preferido colocar deuda en el mercado local en vez de el mercado internacional, y pues estamos pagando aquí tasas de interés altísimas. Correcto, es parte de la situación actual y de los riesgos actuales, es que tenemos una tasa de interés del 10.5% de la tasa de referencia del Banco de México, y eso ya implica pues una asignación de recursos. Y también el problema actual no es tanto que tengamos un déficit o que el desbalance, sino cuánto nos cuesta este déficit. Y uno puede decir, bueno, Estados Unidos tiene un indicador de la deuda del 100% de su PIB está en deuda. Y nosotros tenemos un 50% y pareciera ser no tan malo. Pero ¿cuánto nos cuesta esta deuda? Si ponemos atención, nosotros nos está costando como en términos muy de promedio un 7% de tasa de interés esta deuda del 50%. O sea, un 7% de tasa de interés. Pero Estados Unidos, por ejemplo, que tiene más deuda, paga el 1.5%, inclusive tiene una tasa de interés negativa. Entonces las situaciones hay que entenderlas en el contexto debido. ¿Cuánto nos cuesta tener deuda? Aunque no tengamos tanto saldo, pues nos cuesta mucho más Por supuesto. que otros países más desarrollados, y eso desplaza, como es un gasto ineludible, no podemos dejar de no pagarlo. Esto desplaza inevitablemente otros gastos como salud, educación, que son tan importantes. Y si estamos heredando, como decía, de deuda a las futuras generaciones, pues al menos invirtamos en su educación, en la salud, en que todos tengamos infraestructura suficiente para poder enfrentar las obligaciones que hoy les estamos heredando. Sí, Ricardo, en esa perspectiva que tú planteas de mediano plazo, donde, pues, como tú dices, crece esta brecha fiscal, necesariamente la próxima administración tendrá que acometer una reforma tributaria. Yo diría que desde ahorita, aunque no se haga ahorita, tenemos que empezar a discutirla para que entre más pronto que tarde podamos tener esta reforma fiscal que solvente todos los compromisos que ya prometimos y tener los recursos suficientes con equidad, con justicia, y que no estemos sacrificando unas generaciones por otras. Pues Ricardo Cantú Calderón, investigador de ingresos y de deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, gracias por acompañarnos esta tarde. Sin duda alguna, un reto que tenemos enfrente todos los mexicanos, el de reconocer que el tema de las finanzas públicas, si bien hasta el momento no presentan, digamos que números rojos, en el mediano plazo sí será sin duda alguna un gran problema para la economía. Que tengas un magnífico fin de semana. Gracias por la atención, Rogelio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Que estés muy bien. A propósito de temas fiscales,